Indemnización por tiempo laborado. El objetivo a alcanzar en este tema es identificar cuándo un trabajador tiene derecho a que se le reconozca, se le calcule y se le pague lo correspondiente a la indemnización por tiempo laborado y cuándo este trabajador lo pierde. El subcontenido a desarrollar es el despido sin causa justificada, formas de calcular e indemnización por cargo de confianza. La indemnización por tiempo laborado, hay que tomar en cuenta que para que el trabajador tenga efectivamente el derecho a reclamar esta prestación, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, debe considerar que únicamente se acumula este derecho cuando es contratado bajo la modalidad indeterminada. En temas anteriores habíamos abordado que dentro de las formas legales reconocidas en nuestra legislación laboral vigente, para poder contratar a una persona, tanto adulto como adolescente trabajadores, a través de la modalidad de contratos determinados e indeterminados. Abordamos la parte en que los contratos determinados como punto diferencial con los indeterminados es que solamente tiene derecho a que se le pague lo correspondiente a las prestaciones sociales, que está regulado en el artículo 42 Código del Trabajo. Entiéndase que estas son vacaciones y 13º mes, pero que en los contratos de tiempo indeterminado se suma la prestación de la indemnización por tiempo laborado, que está regulado en el artículo 45 del mismo Código del Trabajo. Ahora bien, si un trabajador es despedido injustificadamente, que es en base a este artículo que hemos hecho referencia, automáticamente el empleador se obliga a pagar esta indemnización, en el cual corresponde a un mes de salario durante los 3 primeros años, 20 días por el cuarto año, 20 días por el quinto año. Si bien es cierto, la parte infine del artículo 45 dice que no puede recibir una indemnización menor a un mes ni mayor a 5 meses, por jurisprudencia se conoce que los jueces han establecido hace más de 10 años, dentro de sus mismas sentencias, que el trabajador tiene derecho a que se le calcule y se le pague lo correspondiente a esta prestación, que es la indemnización por tiempo laborado, aun cuando no tenga el año de haber iniciado la relación de trabajo y que ésta finalice antes de esos 12 meses. ¿Por qué? Porque reconocen el derecho que si se le paga la indemnización proporcional de vacaciones y aguinaldo a partir de los 30 días de iniciar la relación de trabajo en adelante, también la indemnización es un derecho que el trabajador se lo gana por efectivo trabajo. Ahora, si este trabajador es despedido con causa justa, que quiere decir que se ha sometido ante un procedimiento administrativo laboral oral por incumplimiento a las obligaciones contractuales o a reglamento interno de trabajo y es autorizado por el Ministerio del Trabajo, automáticamente pierde esta indemnización. Asimismo, cuando el trabajador toma la iniciativa por voluntad propia de dar por finalizada la relación de trabajo a través de las renuncias, vemos dos escenarios. Cuando las renuncias son de manera inmediata, que quiere decir que el trabajador no se obliga a dar el preaviso de ley a su empleador y al momento que presenta su carta de renuncia se retira de la empresa, automáticamente también pierde el derecho a que se le pague esta indemnización por tiempo laborado. O bien puede ser que el trabajador haga uso del derecho de presentar su renuncia, obligándose a trabajar los 15 días calendarios que establece el artículo 44 del Código del Trabajo, y ahí efectivamente se está reservando el derecho para que el empleador le reconozca y le pague esta indemnización por tiempo laborado. En cuanto a las indemnizaciones por cargo de confianza, es importante determinar de que esto es sin detrimento o sin afectar la indemnización que puede este trabajador recibir de conformidad al artículo 45. Los requisitos fundamentales para que el trabajador pueda reclamar el cargo de confianza es que por lo menos tenga un año o más de estar ejerciendo el puesto o el cargo o la función de confianza, indistintamente que el trabajador tenga muchísimos años de estar trabajando para el empleador, pero durante ese tiempo no ha representado la figura del empleador y no ejerce esas funciones catalogadas como de confianza, no puede reclamar el pago de esta indemnización. Y dos, que él debe de ser despedido injustificadamente por su empleador para poder reclamar este derecho.
En caso de que su despido sea por autorización del Ministerio del Trabajo, que quiere decir por justa causa, también, al igual que la indemnización del 45, pierde esta indemnización por cargo de confianza. Asimismo, cuando el trabajador toma la iniciativa de renunciar, ya sea con preaviso o sin preaviso de ley, también automáticamente está renunciando a esta indemnización y el empleador no está obligado a que se le pague. La indemnización para este tipo de prestación o de cargo de confianza está como una indemnización mínima de 2 meses de salario hasta una máxima de 6 meses de salario. Para los factores que debemos de tomar en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones por tiempo laborado, recordemos que tenemos que trabajar con los factores por día. Ahí efectivamente ustedes pueden apreciar el factor 0.0833. El origen de este factor es si nosotros tomamos en consideración que los 30 días del mes, que son los que vamos a tomar indistintamente, que los días de meses calendarios sean de 30, 28 o 31, vamos a considerar todos los meses indistintos en base a 30 días calendario. Esos 30 días dividido entre los 12 meses del año les da como resultado el factor 2.5 que tienen ahí abajo para los meses. Eso dividido entre los 30 días del mes le da el factor 0.0833. Este factor se va a utilizar para calcular los días en dinero que se le debe a este trabajador después, durante los 3 primeros años, 11 meses y 29 días. Porque si bien hicimos referencia que este va a acumular lo correspondiente a un mes de salario durante los 3 primeros años, a partir del 4.º año, que ya solamente va a acumular lo equivalente a 20 días, ahí disminuye el factor. Y por tanto cambian también el factor constante para los días y para los meses después del 4.º año de haber laborado. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos en cuenta esos 20 días que habla el artículo 45 y lo dividimos entre los 12 meses del año, nos va a dar como resultado el 1.66, que es el que tenemos como factor constante para los meses, aplicable únicamente a partir del 4.º año en adelante. Y ese resultado de 1.66 dividiéndolo entre los 30 días del mes nos va a dar el factor constante del 0.055, que es el que va a sustituir al 0.0833 solamente para la indemnización por tiempo laborado después del 4.º año. Del 4.º año para abajo, ya, o sea, 1 año, 2 años, 3 años, 3 años y medio, 3 años, 10 meses, etcétera, vamos a utilizar siempre los primeros factores que hice referencia, que es el 0.0833 y el 2.5. Este cambio de factores única y exclusivamente se va a aplicar para la indemnización por tiempo laborado. Las vacaciones, como son acumulables, como en su momento ya se los he expresado, indistintamente que se le deba 4 o 5 años, los factores no van a cambiar jamás. Son los dos que hice referencia. Ahí no se van a hacer los cambios del factor de 1.66 al 0.055 porque los cambios solamente operan en este tipo de indemnización según el 45 del Código del Trabajo. Es importante hacer referencia de que al momento que hablamos de indemnización por tiempo laborado, no nos estamos refiriendo a la indemnización por antigüedad como muchos le llaman. Lo que es la antigüedad es un derecho que se le reconoce al trabajador que es activo y no es obligación que los empleadores se lo reconozcan o se lo incluyen dentro de sus contratos individuales. Es una voluntad que tiene de poder reconocer por el esfuerzo y el desempeño de cada colaborador, y esto lo va a ir acumulando un porcentaje sobre su salario ordinario mensual cada año. ¿Qué quiere decir? Que al momento que ingresa el trabajador al siguiente periodo que cumple el año, que son los 365 días de iniciar la relación de trabajo, el empleador reconoce un 3% sobre su salario ordinario mensual. Entonces, el trabajador, como pueden ver, de forma escalonada se le va a ir aplicando de forma progresiva el equivalente al porcentaje según los años de servicio que vaya prestando para el empleador. Recuerden que como no es una obligación,
No está en el Código del Trabajo regulado, pero aquel empleador que sí lo reconoce ya no lo puede quitar, y si se lo reconoce a un trabajador tiene la obligación de reconocérselos a todos, ya no puede quitar este derecho. ¿Por qué? Porque ya efectivamente la obligación se genera y se fundamenta en base a la ley 516, que es la ley de derechos adquiridos en materia de trabajo. Aquí este trabajador acumula a partir del primer año 3% sobre su salario hasta llegar a un total de 20 años o más con un total del 20%. Ese es el techo máximo en el cual pueden efectivamente el trabajador acumular este porcentaje. La indemnización por tiempo laborado es una indemnización que se reconoce a los trabajadores inactivos una vez que ha finalizado la relación de trabajo. Acumula efectivamente lo que establece el artículo 45 y está en la obligación el empleador de cancelarlo dentro de los 10 días posteriores calendarios de finalizada la relación de trabajo.